Mis propios padres destruyeron mi futuro, pero lo que hicieron mis abuelos cambió todo. Nunca imaginé que quienes más deberían apoyarme serían los mismos que terminarían saboteando mi sueño más grande. Tenía 17 años y una sola meta en mente. Entrar a la universidad de mis sueños, un lugar que me abriría las puertas hacia un futuro brillante, lejos de la sombra de mi familia. Había trabajado duro, estudiado con disciplina y cuidado cada detalle de mis solicitudes. Lo tenía todo bajo control. O al menos eso creía. Un día, la verdad me golpeó con tanta fuerza que me dejó sin aire. Mis propios padres habían retirado mi solicitud, a mis espaldas. ¿Por qué lo hicieron? Para proteger los sentimientos de mi hermano. Sí, leíste bien. No se trataba de dinero, ni de que yo no mereciera estar allí. Lo hicieron porque mi hermano, inseguro y fracasado en los estudios, no podía soportar la idea de que yo triunfara donde él siempre había fallado. Mis padres decidieron sacrificar mi futuro para salvar su ego herido. Cuando descubrí la traición, la rabia que sentí fue indescriptible. Grité, lloré, me enfrenté a ellos, y lo que me dijeron me rompió en 1000 pedazos. Si hubieras entrado a Stanford, tu hermano nunca se habría recuperado. Lo hicimos por él. En ese instante supe que ya no tenía padres. Pero lo que no sabían es que esa decisión iba a tener un precio que jamás imaginaron. Porque mis abuelos, al enterarse de todo, decidieron intervenir. Y lo que hicieron no solo me devolvió la esperanza, también destruyó a mis padres de una manera que ellos jamás vieron venir. Todo comenzó con un detalle que parecía insignificante. Stanford no me había respondido. Había recibido correos de varias universidades, unas me aceptaban, otras me pedían más requisitos, pero de Stanford no había ni rastro. Ni un sí, ni un no. Nada. Al principio pensé, bueno, quizás tardan más, es normal, pero los días pasaron, mis amigos ya recibían sus respuestas, y yo seguía con un silencio que me devoraba por dentro. La incomodidad se transformó en ansiedad. Revisaba mi bandeja de entrada cada hora, abría incluso la carpeta de spam. Nada. Hasta que un día decidí llamar a la oficina de admisiones. Lo que escuché me dejó helado. Señor, usted retiró su solicitud por correo electrónico. Por eso no recibió respuesta. Me quedé mudo. ¿Cómo? Eso no es posible, yo jamás, pero ellos fueron claros. Stanford había recibido un correo desde mi cuenta personal retirando la solicitud. Era oficial. Yo nunca tuve oportunidad, porque alguien me la había robado. Colgué el teléfono temblando. Una parte de mí quería pensar que había sido un error, pero en el fondo, lo sabía. Alguien me había saboteado. Mi primer sospechoso fue mi hermano. Él siempre había tenido celos de mí, siempre intentando hundirme con comentarios venenosos, siempre buscando la forma de hacerme quedar mal. Pero algo no encajaba. Si él lo hubiese hecho, estaría restregándomelo en la cara, burlándose, celebrando mi desgracia. Entonces, ¿quién más podría tener acceso a mis cuentas? La respuesta me explotó en la cabeza como una bomba. Mis padres. El corazón me golpeaba el pecho. Me sentía mareado, como si el piso se desmoronara bajo mis pies. No quería creerlo, pero todo apuntaba a ellos. Y lo peor estaba por llegar. La confirmación de esa verdad fue tan brutal, que terminó destrozando la poca relación que me quedaba con ellos. No podía más. La rabia hervía dentro de mí como un volcán a punto de estallar. Así que fui directo a la habitación de mi hermano. Si él era el culpable, quería que me lo dijera en la cara. Lo enfrenté con todo. Él parecía confundido, juraba que no tenía idea de lo que pasaba. Yo lo presionaba, él gritaba. La tensión escaló hasta que terminamos a golpes. Los gritos hicieron que mis padres corrieran a separarnos. Mi padre me sujetó con fuerza, y yo, como un loco, intentaba zafarme para seguir golpeando a mi hermano. Entonces, mi madre gritó. Basta. No fue tu hermano, fuimos nosotros. El mundo se detuvo. Me quedé helado. No sentía el cuerpo, no podía moverme. Solo esas palabras repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. Fuimos nosotros, mis padres. Las dos personas que debían apoyarme, cuidarme, creer en mí, fueron quienes destrozaron mi futuro. Mi madre lloraba mientras hablaba. Solo queríamos proteger a tu hermano. Tenía tanta presión, si tú entrabas a Stanford, eso lo habría destruido. No pensamos en lo que te haría a ti. Mi padre intentaba justificarse. No lo entiendas mal, hijo, lo hicimos por el bien de la familia. Yo no podía hablar. No podía respirar. Era traición. Pura y brutal. Mis manos temblaban, mi corazón latía como un tambor desbocado. Todo lo que quería decirles se quedaba atrapado en mi garganta, ahogándome. Me había convertido en un extraño en mi propia casa.
Ellos no entendían que no solo me habían quitado la oportunidad de entrar a Stanford, me habían arrancado algo mucho más profundo: la confianza en ellos como padres. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró para siempre. El silencio después de la confesión fue insoportable. Mi madre lloraba, mi padre intentaba calmar las aguas, y mi hermano solo me miraba con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Yo, simplemente no podía ni mirarlos. No eran mis padres. No después de lo que habían hecho. Me encerré en mi habitación, cerré la puerta con seguro y me dejé caer en el suelo. Sentía que todo mi mundo se había derrumbado. La universidad, mis sueños, mi confianza, todo destrozado en segundos. Pero algo dentro de mí despertó. No iba a quedarme un minuto más en esa casa. Tomé una maleta y empecé a empacar lo que podía. Ropa, cuadernos, mi laptop. Todo lo demás podía quedarse allí, en ese lugar que ya no era mi hogar. Mientras guardaba mis cosas, mis padres golpeaban la puerta, suplicando. Hijo, por favor, hablemos. No lo entiendes, lo hicimos por tu hermano. Yo solo apretaba los dientes. No quería escuchar ni una palabra más. Cuando terminé, llamé un taxi. Bajé las escaleras con mi maleta, ignorando sus voces, ignorando sus manos intentando detenerme. Ni siquiera volteé a verlos cuando crucé la puerta. El taxi me llevó directo a casa de mis abuelos paternos. Apenas llegué, el peso que cargaba explotó en lágrimas. Me derrumbé frente a ellos, contándoles entre sollozos todo lo que había pasado. Mi abuelo, furioso, llamó a mis padres al instante. Yo lo escuchaba gritarles por teléfono, su voz retumbaba en toda la casa. ¿Cómo pudieron hacerle esto a su propio hijo? Ustedes ya no son dignos de llamarse padres. Mi abuela me abrazaba con fuerza, repitiéndome que ahora estaba a salvo. Esa noche entendí algo que nunca olvidaré. Quizás había perdido a mis padres, pero había ganado algo mucho más poderoso: el apoyo incondicional de mis abuelos. Esa primera noche en casa de mis abuelos apenas pude dormir. La rabia seguía ardiendo dentro de mí, mezclada con un dolor que no sabía cómo sacar. Por la mañana, mientras desayunábamos, mi abuelo me miró a los ojos y dijo con una firmeza que nunca le había escuchado. Ya no tienes que preocuparte. Nosotros nos haremos cargo de ti. No entendía del todo lo que quería decir, pero su tono era tan serio que me estremeció. Horas más tarde llegaron mis abuelos maternos. Mis 4 abuelos estaban reunidos en la sala, y todos me abrazaron, jurando que jamás volvería a estar solo en esto. Fue entonces cuando soltaron la bomba. Habían decidido cortar todo contacto con mis padres. Para ellos, lo que habían hecho era imperdonable. Pero no se quedaron solo en palabras. Mis abuelos paternos y maternos ya habían hablado con abogados. Querían nombrarme único heredero de sus patrimonios. Casi no podía creer lo que escuchaba. Yo, que hasta hace unos días pensaba en préstamos estudiantiles y trabajos de medio tiempo para sobrevivir en la universidad, ahora tenía la seguridad de que nunca me faltaría nada. Mis abuelos me prometieron que pagarían mis estudios, mi alojamiento, y que velarían por mi futuro. Todo lo que mis padres me habían negado, ellos me lo estaban dando, con amor verdadero. Mientras yo lloraba agradeciéndoles, mi abuela materna tomó mis manos y me dijo: no es a nosotros a quienes tienes que agradecer. Somos nosotros quienes debemos disculparnos, por no haber criado hijos capaces de ser buenos padres contigo. Esa frase me rompió y me sanó al mismo tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí visto, protegido, amado. Y supe que, aunque mis padres me habían traicionado, mis abuelos jamás me soltarían. Lo que ellos no imaginaban es que esa decisión iba a desatar una guerra familiar, una guerra en la que mis padres no estaban dispuestos a perderlo todo sin pelear. No pasó mucho tiempo antes de que mis padres se enteraran de lo que mis abuelos habían decidido. Al principio pensé que, quizá, reaccionarían con arrepentimiento, que al menos intentarían disculparse de verdad para no perderlos. Pero no. En lugar de eso, me llamaron por teléfono esa misma noche. ¿Cómo pudiste hacer esto?, gritaba mi madre. Eres un soplón. Arruinaste a tu propia familia. Me quedé helado. ¿Yo? ¿El soplón? Ellos habían destruido mi oportunidad de entrar a la universidad de mis sueños, y ahora tenían la audacia de culparme por las consecuencias de sus actos. Mi padre se metió en la llamada con un tono venenoso. Si tienes un poco de decencia, hablarás con tus abuelos y arreglarás este malentendido. No hay forma de que te quedes con toda la herencia. No es justo. Esa palabra, justo, me hizo hervir la sangre. Tomé aire y les respondí con calma, pero con una frialdad que incluso me sorprendió. ¿Justo? ¿Justo es sabotear a tu propio hijo para proteger al favorito?
No, lo que está pasando es exactamente lo que se merecen. Hubo un silencio cargado. Yo podía sentir cómo se revolvían de rabia al otro lado de la línea. Seguí. Mis abuelos ya decidieron. Ustedes eligieron a mi hermano por encima de mí toda la vida, ahora tendrán que vivir con las consecuencias. No hay vuelta atrás. Mi madre explotó. Egoísta. Ingrato. ¿Cómo puedes alegrarte de vernos perderlo todo? Y ahí fue cuando no pude contenerme. Les dije lo que llevaba años guardado. Porque ustedes nunca fueron padres para mí. Y si en el futuro necesitan ayuda, estaré feliz de ponerlos en contacto con alguna organización que atienda a indigentes. Eso es lo que merecen. Ellos comenzaron a insultarme, gritando incoherencias llenas de odio. Yo simplemente colgué, y los bloqueé. Esa noche dormí en paz por primera vez en mucho tiempo. No porque la guerra hubiera terminado, sino porque había descubierto algo liberador. Ya no tenían poder sobre mí. Pensé que bloquear sus llamadas sería suficiente para mantenerlos lejos. Me equivoqué. Una mañana, mientras estaba en la sala con mis abuelos, escuchamos golpes fuertes en la puerta. Mi abuelo se levantó, abrió apenas unos centímetros, y allí estaban, mis padres. Entraron con una actitud desafiante, como si fueran las víctimas. Ni disculpas, ni remordimiento. Solo furia. Mi madre fue la primera en hablar, señalándome con el dedo como si yo fuera un criminal. Eres un traidor. Nos pusiste en contra de tu propia familia. Yo no dije nada. Mi abuelo les pidió que se calmaran, pero fue inútil. Mi padre, con un tono arrogante, se dirigió a sus propios padres. Ustedes no pueden hacer esto. No pueden desheredarnos por un simple malentendido. Este chico los está manipulando. El aire se cortaba de lo tenso que estaba todo. Mi abuela, normalmente tan dulce, levantó la voz con una firmeza que nunca había visto en ella. El único que nos ha manipulado aquí eres tú. Nos avergüenzas como hijo. Ese golpe lo desarmó, pero en lugar de callar, comenzó a gritar más fuerte. Mientras tanto, yo miraba desde el fondo, con el corazón en un puño. No quería enfrentarme a ellos, pero tampoco iba a dejar que me arrastraran de nuevo a su juego. Fue entonces cuando mi madre me lanzó el ataque más bajo de todos. Deja de actuar como la víctima. Ni siquiera eras lo suficientemente bueno para Stanford. Si no lo hubiéramos retirado, igual te habrían rechazado. Sus palabras fueron como un cuchillo directo al pecho. No pude contenerme más. Le grité desde lo más hondo de mi rabia. Tal vez me habrían rechazado. Pero esa era mi oportunidad, mi derecho. Y ustedes me lo arrebataron. Mi abuelo, viendo cómo me alteraba, cerró la puerta en sus caras y les advirtió que si volvían a aparecer sin permiso, llamaría a la policía. Ellos siguieron gritando desde la calle, pero para mí, ya eran solo ruido. Ruido de un pasado que estaba decidido a dejar atrás. Ese día confirmé algo que ya sabía en el fondo. No tenía padres, pero sí tenía una familia verdadera, mis abuelos. Después de aquel enfrentamiento, pensé que mis padres se darían por vencidos. Pero subestimé hasta dónde podían llegar. Pasaron solo unos días antes de que regresaran. Esta vez no vinieron a hablar, vinieron a provocar. A primera hora de la mañana comenzaron a golpear la puerta de mis abuelos con una furia desmedida. Los gritos se escuchaban por toda la calle. Vecinos salían de sus casas, curiosos, mientras ellos exigían que los dejaran entrar. Ese muchacho nos está robando lo que nos pertenece. Gritaba mi padre. No pueden quitarnos todo por culpa de un capricho. Chillaba mi madre. Yo temblaba de rabia y de miedo. Mis abuelos me mantuvieron detrás, pero yo escuchaba todo. Sabía que aquello no terminaría bien. Mi abuelo, firme como siempre, les advirtió una última vez. Si no se van ahora mismo, llamaré a la policía. Ellos se rieron. Pensaron que era una amenaza vacía. 5 minutos después, las sirenas se escuchaban acercándose. 2 patrullas se detuvieron frente a la casa y los oficiales bajaron de inmediato. Los vecinos miraban en silencio, como testigos de una vergüenza familiar que ya no podía ocultarse. Los policías separaron a mis padres, que seguían gritando y diciendo que todo era un malentendido. Pero mis abuelos ya lo tenían todo preparado. Mostraron los documentos legales, la decisión de la herencia, y dejaron claro que no querían volver a verlos en la propiedad. Fue humillante para ellos. Tuvieron que retirarse escoltados, mientras mi madre lloraba de rabia y mi padre maldecía a todos. Yo los miraba desde la ventana. Una parte de mí quería compadecerlos, pero la otra, la más fuerte, sentía alivio. Al fin entendí que no era yo el que había perdido una familia. Eran ellos quienes lo habían perdido todo. Y lo peor estaba por venir, porque esa humillación no los detendría. La guerra apenas había comenzado. La visita de la policía no los detuvo.
Al contrario, los envenenó más. Unas semanas después, llegó a la casa de mis abuelos un sobreoficial. Dentro, había una citación. Mis padres nos estaban demandando. Su argumento era absurdo. Alegaban que mis abuelos estaban siendo manipulados por mí, que yo los había engañado para quitarles la herencia. Querían que un juez invalidara la decisión y devolviera todo a su control. Mis manos temblaban mientras leía esos papeles. No podía creer que mis propios padres estuvieran dispuestos a arrastrarnos a un juicio, solo para no perder el dinero. Mis abuelos, sin embargo, no se inmutaron. Mi abuelo golpeó la mesa con calma y dijo: si quieren guerra, la tendrán. No voy a permitir que vuelvan a lastimarte. Contrataron a uno de los mejores abogados de la ciudad. Un hombre de voz grave y mirada penetrante, que nos aseguró que mis padres no tenían ninguna posibilidad de ganar. Pero eso no hizo que las noches fueran más fáciles. Yo escuchaba a mis abuelos hablar en susurros, preocupados, revisando documentos, haciendo llamadas. La tensión en la casa era insoportable. Y lo peor era que, cada vez que teníamos una audiencia, mis padres aparecían impecablemente vestidos, con sonrisas falsas, intentando pintarme como el villano. Nuestro hijo nos odia sin motivo. Está manipulando a los abuelos para quedarse con lo que no le corresponde, decía mi madre con lágrimas fingidas. Nunca quisimos hacerle daño. Solo está exagerando para destruirnos, añadía mi padre. Yo apretaba los puños, deseando gritar toda la verdad. Pero mi abogado me detuvo cada vez. Déjalos hablar. Entre más mientan, más fácil será destruirlos con pruebas, y tenía razón. Mis abuelos guardaban cada correo, cada mensaje, cada evidencia de lo que habían hecho conmigo. Lo que ellos no sabían era que esa montaña de pruebas se convertiría en la espada que acabaría con cualquier posibilidad de victoria para mis padres. El juicio apenas estaba comenzando. Y yo estaba decidido a exponerlos frente a todos, sin importar las consecuencias. El día de la audiencia finalmente llegó. El salón estaba lleno de abogados, asistentes y el juez, que nos observaba con una mezcla de curiosidad y severidad. Mis padres, impecables en traje, parecían confiados. Pensaban que podían manipular todo, como habían intentado durante años. Primero habló su abogado. Con voz pausada y un tono que pretendía sonar convincente, alegó que yo los había manipulado para que mis abuelos me dejaran toda la herencia. Es evidente que el joven ha planeado todo desde hace meses. Sus abuelos están siendo coaccionados emocionalmente, insistió, mirando al juez con aire de certeza. Pero cuando llegó el turno de presentar pruebas, mi abogado desplegó correos electrónicos, mensajes, registros y testimonios. Todo demostraba claramente que mis padres habían retirado mi solicitud de Stanford y habían intentado ocultarlo. Cada evidencia era una estocada directa a sus mentiras. Su señoría, dijo mi abogado, levantando un correo electrónico clave, aquí están los mensajes enviados desde la cuenta de sus hijos, donde ustedes mismos confirman la acción. No hay duda. Ellos sabotearon las oportunidades educativas de su hijo. Mis padres palidecieron. Su arrogancia comenzó a desmoronarse frente al juez y la evidencia. Intentaron interrumpir, gritar, protestar, pero cada intento era silenciado de inmediato. El juez los miró con severidad. Es claro que hubo una manipulación y sabotaje deliberado. Las acusaciones contra los abuelos carecen de fundamento. El silencio llenó la sala. Mis padres estaban blancos, sin palabras. Por primera vez, parecían indefensos, atrapados en su propia mentira. Mientras los veía, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la verdad finalmente salía a la luz. Tristeza porque esta era mi familia, y aún así, me habían traicionado de la manera más dolorosa posible. Al salir del tribunal ese día, sabía que aunque la batalla legal apenas comenzaba, el rumbo había cambiado a nuestro favor. Después de semanas de audiencias, interrogatorios y presentaciones de pruebas, finalmente llegó el día decisivo, la sentencia. El juez entró al salón, y un silencio absoluto cubrió la sala. Todos los ojos estaban puestos en él. He revisado cuidadosamente todos los documentos, testimonios y pruebas presentadas por ambas partes, comenzó con voz firme. Es evidente que los acusantes, los padres del joven, actuaron de manera deliberada para sabotear su educación y manipular la percepción de los abuelos. Por tanto, no hay base legal para sus reclamaciones. El veredicto resonó como un golpe en el pecho de mis padres. Se confirma la validez de la decisión de los abuelos. Toda herencia y derechos legales sobre su patrimonio quedan exclusivamente a favor del joven. Un peso inmenso se levantó de mis hombros. Por fin podía respirar sin miedo, sin resentimiento acumulado que me carcomía desde dentro.
Mis abuelos me rodearon con abrazos, y por primera vez en mi vida, sentí que realmente pertenecía a una familia. No era solo una cuestión de dinero. Era seguridad, amor y respeto. Mis padres intentaron protestar, pero el juez los interrumpió de manera definitiva. No habrá apelación por falta de fundamento. Este caso queda cerrado. Mientras salíamos del tribunal, mis abuelos me dijeron algo que nunca olvidaré. Nunca más permitirás que alguien te trate así. Nadie tiene derecho a sabotear tus sueños. Aunque no fui a Stanford, ahora estaba en una universidad excelente, rodeado de amigos, con el apoyo incondicional de mis abuelos y con la tranquilidad de saber que mi futuro estaba protegido. Ese día entendí algo crucial. La verdadera familia no siempre son los que te engendran, sino quienes te respetan, te aman y te protegen. Y yo, finalmente, la había encontrado. Perfecto, aquí tienes la parte 12, donde mostramos la vida después del juicio y el comienzo de la verdadera independencia del protagonista. Comenzando de nuevo. Mi nueva vida después de todo lo que había pasado, finalmente respiré. Ya no vivía bajo la sombra de mis padres, ni tenía que preocuparme por sabotajes, manipulaciones o favoritismos. Todo lo que me quedaba era construir mi propia vida, con mis sueños intactos y el respaldo incondicional de mis abuelos. La universidad comenzó hace unas semanas, y cada día me sentía más libre y más motivado. Clases interesantes, profesores inspiradores y amigos nuevos que no conocían ni la mitad de mi pasado, pero eso estaba bien. Quería empezar de cero, y lo estaba logrando. Mis abuelos se aseguraron de que todo estuviera en orden. Matrícula pagada, alojamiento seguro y fondos para mis gastos. Nunca más tendría que preocuparme por préstamos estudiantiles ni por trabajar mientras estudiaba. Por primera vez en mi vida, podía concentrarme únicamente en mi educación y en mi futuro. Mis padres, por supuesto, siguen fuera de mi vida. No hay llamadas, no hay mensajes, no hay contacto. Y la verdad, me siento aliviado. No necesito su aprobación ni su amor. Aprendí que no todos los que llevan el título de padre realmente merecen serlo. Hoy me siento agradecido y más fuerte que nunca. Mis abuelos me enseñaron el verdadero significado de la familia, y ahora sé que no hay obstáculo que no pueda superar si tengo personas que realmente me apoyan a mi lado. He dejado atrás el miedo, la traición y el dolor. El futuro está abierto, lleno de posibilidades, y esta vez, yo decido mi destino. Y mientras camino por el campus universitario, con la mochila en el hombro y la cabeza en alto, sé que he ganado mucho más que una batalla legal. He ganado mi vida, mi libertad y mi paz. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte y comentar, eso me motiva mucho para seguir creando estos vídeos. Hasta pronto.